Ahí está. Bueno, José, buenas tardes. Me presento yo. En principio no, no te presento a vos. José Cirelli es profesor de educación especial. Quizá él ya después nos va a profundizar un poquito más de todo, su expertise, toda su experiencia y todo su currículum académico que es muy amplio. Bueno, yo soy María de los Ángeles Bertotto, estoy cursando mis últimas materias en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, y estoy haciendo la tesina con una orientación social sobre chicos y adolescentes que tienen el trastorno autista. No sé si estoy bien expresando esas palabras, ¿no? Que creo que una de las dudas que tenemos todos cuando hablamos de autismo, espectro autista o condición autista, ¿no? Quizá eso nos podés explicar un poquito vos más, que estás en el tema, José. Bienvenido y bueno, mil gracias y bueno, mucho por hacer, y una disposición excelente de vos hacia este tema, que es lo tuyo obviamente, pero bueno, esa apertura a poder ayudar, esa es la palabra, me parece que más me resuena cuando hablo de vos, ¿no? Ayudar. Y bueno, un montón de palabras que van a ir apareciendo seguramente acá en la entrevista, que estuvimos un poquito hablando anteriormente, que seguramente la vas a explayar y con una calidez, una calidad, como te he dicho también, y una profundidad y una visibilidad que necesitamos todos de este tema. Así que bueno, te doy la palabra, José, cuando quieras. Arrancas vos. Bueno, ante todo agradecerte, María de los Ángeles, pero la que mandás acá sos vos. Yo vengo acá a ofrecer, sí, mi experiencia, ¿no? De trabajar en la discapacidad, no solo en la discapacidad intelectual, que hace 23 años que trabajo en educación especial, con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, oposicionista desafiante, es decir, tengo un lindo combo para agregar otra palabra, ¿no? Dentro del aula, que es lo que sucede también un poco, y dentro de ese combo tengo lo que se denomina autismo, pero yo quisiera empezar con algo mucho mejor que todo eso, como para simplificar y dar una pauta de dónde me pongo yo para trabajar en esto, en que no tenemos que hablar de etiquetas, tenemos que hablar de seres humanos, ¿no? Ante todo, yo siempre cuando empiezo una charla, empiezo mi curso o doy congresos, hablo, son seres humanos que tienen deseos, necesidades, tienen intereses, igualito que nosotros. No estamos hablando ni de Freddy Krueger, ni de Martes 13, ni de un extraterrestre, ni de una planta. Estamos hablando de seres humanos que después vamos a ver qué es lo que les pasa en sí con respecto al autismo. ¿Y por qué yo hablo de autismo? Y muchos me dicen, ¿por qué no hablas de trastorno del espectro autista? En sí la definición o las denominaciones a mí no me interesan. Ya le dije que más importante es la persona, ante todo, ¿no? Pero bueno, trastorno lo veo y es un poco de un apuntalamiento que vos tuviste, gracias a Dios, en esa clase, de un paradigma antiguo, ¿no? Que es el paradigma médico o clínico que no me gusta. Es un paradigma donde sabemos que, y acá quiero hacer una aclaración, y voy a hacer un silencio para separar las ideas, el autismo no es una enfermedad. Partamos de ahí. ¿No? Es una condición del neurodesarrollo en la cual existen algunas características que después la vamos a ir hablando según si vos las necesitas o no en la entrevista. Y después te voy a decir que hace unos días, jugando con alumnos y alumnas mías, que suelo jugar bastante, es muy importante, me hicieron una propuesta bastante piola que me gustó. Me dice, José, queremos tu definición de autismo, no la de las teorías porque vos siempre explicás de una forma que se entiende bastante bien, la bajás tanto a la tierra, que queremos que nos hagas una definición de autismo. Bueno, y después si en algún momento la querés hacer, es un placer. Pero bueno, quería saludarte, agradecerte, me encanta. Bueno, y estoy abierto a todo lo que quieras y soy todo tuyo. Bueno.
Bueno, José, gracias. Bueno, te explico un poquito. Habíamos hablado, yo tuve que plantear una hipótesis en esta tesina que hablaba sobre las dificultades de sostener un tratamiento. eh, También otra de las causas de este inconveniente eran los medios económicos de las familias. Y otra de las causas también, los equipos interdisciplinarios que sean completos, ¿no? Que tengan todas las áreas que necesitan estos niños. Y otra causa más, si no soy muy didáctica a lo que me estoy refiriendo, porque lo estoy leyendo realmente, bueno, la cercanía de todos esos centros que necesitan para poder hacer el tratamiento. También otro de los temas que más toco es, bueno, el marco legal, si, digamos, se cumple la reglamentación, las leyes, los derechos que tenemos todos, y en especial estos niños y adolescentes, y la divulgación sería otro de los temas, digamos, las familias tienen acceso a esa información, la necesaria, ¿no? Para poder que este chico se integre en todos los ámbitos, ¿no? En lo social, en lo educativo. Esa sería más o menos la hipótesis hablada, ¿no? No la quería leer totalmente. Y después, con respecto a esta hipótesis, yo tengo una serie de preguntas que la vamos a charlar un poquito más, si te parece, José, a ver qué visión me das sobre esta hipótesis y la ves como yo la estoy planteando. Bueno, primero y principal te quiero felicitar, porque creo que planteaste una hipótesis, creo que actualmente es la número uno en Sudamérica. En Ujú. Sudamérica te diría que pasa esto. Y no sé mundial, porque mi conocimiento y mi eh, apertura es en habla Ujú. hispana. Yo te puedo contar un poquitito de lo que me pasa a mí con respecto a eso, pero no quiero ahondar en la hipótesis, sino que quiero que después vos me hagas preguntas en base a eso. Pero te Perfecto, escuché mucho y tengo muchísimo para opinar de eso, pero podríamos estar seguro. horas para Horas. hablar de esto. Y no con esto te quiero, es que está preparado y que te quiera dar una ayuda para probar la tesis para nada. Pero sí te voy a decir que, bueno, y después te voy a pedir, por favor, el trabajo que me lo Por regales. Hacemos supuesto. un intercambio, que me regales el Sí, trabajo que me va a servir perfecto, para mí también. por Es muy supuesto. real lo que estás poniendo, en un 100%. Es más, yo creo que la conclusión va a ser redondita, no te va a costar ni hacer la conclusión. Porque si yo te tuviera que decir, José, quiero una respuesta cerrada ya de lo que te dije de la hipótesis, que es verdad, y te diría casi en un 100% que la hipótesis es así, que Ujú. existen inconvenientes en todo lo que nombraste, en absolutamente el 100%. Y cuando vos me hagas preguntas, se va a comprobar. Y si no te acordás, yo te lo voy a ir comentando mientras estamos hablando. Así que va a ser sencillita esta respuesta de lo que vos me hiciste, es que la Bien, hipótesis está muy bien planteada y hay muchos inconvenientes en todo lo que planteaste, en absolutamente todos. ¿Hay soluciones? No sé si es de las manos de nosotros las soluciones, pero sí, por ejemplo, yo he hecho algo como para colaborar como sociedad, ¿no? exacto. Bien, pero si querés empezamos con tus Dale, consultas. dale. No sé Un si te parece poquito. perdóname si Sí, te estoy manejando la no, al entrevista. contrario. No, tenés mucha más experiencia, la verdad es mi primera entrevista y bueno, la estamos grabando y bueno, exponer, aunque estamos frente a frente, estamos en una pantalla, que eso nos acostumbramos a la pandemia, y con un tema, como yo digo, yo no vengo de las ciencias sociales, sino de las económicas, entonces ya plantear un diálogo con otro tema que no es lo mío, bueno, para mí es un montón y me parece un buen ejercicio para aprender, un ejercicio de oratoria me parece fantástico, además, me hace aprender, que eso lo valoro muchísimo, José. Así que, y veo cómo te manejas vos, que tenés una oratoria excelente, que hoy, como bien decías, que sos un contador, así que bueno, un maestro por un lado y ayudándome a este tema, que bueno, para mí me motivó mucho porque tengo familias cercanas, así que bueno, y ayudar ni hablar. Bueno, ahí ya sería lo máximo, la verdad, y con vos encontré ese espacio de ayuda, ¿no?
ayuda, comunicación. Así que bueno, ni hablar. Bueno, te planteo un poquito las preguntas, así la vamos viendo. Bueno, ¿qué ves vos más? Quizá, bueno, vos estás en Tandil, contamos un poquito acá. Yo estoy acá en Buenos Aires, cerquita, en plena capital, no en capital, pero muy cerca, estoy a 5 cuadras de capital, que bueno, que me muevo en capital, la facultad está en Capital Federal también. ¿Qué ves más vos o qué te dicen los papás con respecto al ámbito de atención? ¿En lo público o en lo privado se maneja más? ¿Vos qué me puedes decir con respecto a esto? Bueno, primero ahora me desplacé. Estoy en una ciudad más chiquita que se llama Ayacucho, a 50 kilómetros Ah, de mira. Tandil. Estoy en Ah, bien. Ayacucho. Yo lo que te voy a poder hablar, porque ¿cómo te podría hacer? La cantidad de personas que puedan verse en Tandil o en Ayacucho es diferente a lo que es capital, provincia, Exacto. diferentes provincias o naciones. Yo te puedo Bien. ir parámetros de cada uno de los lugares. Y te voy a hablar Ujú. primero desde lo general a lo particular. Voy a Perfecto. empezar desde la discapacidad, como para darte una idea. Bien. Si nosotros tuviéramos que, como sociedad, hacer uso y hacer caso a los estamentos, leyes universales, que la cual es muy necesario, tenemos la ley universal de los derechos del niño y de la niña, ¿no? Del adolescente también, en la cual te dice por obligación que todo niño y niña debe tener derecho a la salud Sí, y a la educación. Vamos a ir apuntando a estos temas, ¿no? Tienen más derechos, pero la salud y la educación es básico. correcto. Entonces, si tenemos una ley que es universal, porque no es cualquiera, es universal, es decir, es para todo el mundo. ¿Qué estoy dando acá también? Estoy dando una ayuda a los padres, que lo he comentado en varias charlas, ¿no? Bueno, vos tenés una ley donde aferrarte. Exacto. Luego tenés la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? No me pidan números, no me pidan números de ley ni nada de eso, No, porque yo soy social y soy muy loco para enseñar y para mí los nombres sí, pero las fechas no son tan importantes. Perdónenme a aquellos que les gusta eso. Tenés la Convención Internacional de los Derechos, en la cual dice que toda persona tiene acceso como cualquier otra también a la salud y la educación. Pero estoy simplificando, ¿no? No voy a decirlo sí, bien sí, como sí. va. A su vez tenés, ahora sí vamos a entrar, eso con la discapacidad. Sí. Ahora vamos a ir entrando hacia el Ujú. autismo. Yo dije que íbamos a ir de lo general a lo particular. Correcto. Como país Argentina, vamos a hablar de Argentina. Bien. Tenemos la Constitución Nacional, que ¿qué dice? Ujú. Que toda persona que transite y viva en nuestro país tiene derecho obligatoriamente a una educación pública y a una salud pública. Miren todas las cosas que tenemos para hacer cumplir. ¿Bien? Sí, sí, Entonces, sí. y a su vez, entrando en tema, desde hace unos años tenemos la ley nacional, ahora sí que me la sé a esta porque la tengo que saber, la 27.043, que es la ley sobre atención a las personas autistas, dentro de la condición del espectro autista. Correcto. Y a su vez, la provincia de Buenos Aires y varias provincias más de la nación adhieren a esa ley. Sí, Entonces, reglamentación tenemos mucha. ¿Se perfecto. cumplen? Dice la vaca. Si se cumplen, no sabemos. Que están, están. Pero también tenemos el ejemplo el otro día de la escuela de Pilar, que el hombre, porque quiere tener una muy buena educación y que sus alumnos salgan con un nivel académico muy bueno, dejó de lado y cesante a varias personas con discapacidad, niños y niñas que tienen derecho, porque era privada, porque él se le antojó. Yo a ese hombre le preguntaría, por ejemplo, muy buen nivel académico va a salir, ¿y qué nivel humano va a salir de esa escuela? Porque vos no tenés ese nivel humano. Bien, Bien. entonces, con respecto a la pregunta que vos me hiciste, para no irme más y decir cómo veo desde lo local, lo provincial, lo nacional y lo internacional, te puedo agregar, Sí. sobre a la cuestión del el apoyo. Vos me has dicho cómo veía los derechos y cómo veía la cuestión de las leyes, ¿no?
Sí, 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 también una de las preguntas importantes. Están. Exacto. Que las cumplen ahí. El Estado tiene obligación. El privado lo cumplen menos que el Estado. Eso es más o menos, no sé si te la respondí, si no, hacémela de nuevo y te la digo, pero creo que iba por ahí la pregunta, ¿o no? Sí, sí, ahí es como que se entrecruzan la parte legal con la parte, Sí, digamos, de atención. Ahí cruzaste los dos temas, me parece que, digamos, que el sí. público es Igual como a la que tiene atención más. puedo hablarla, Sí, la podemos explayar después, o si querés te la explayo ahora, si es necesario. sí, si querés, así más o menos doy un pantallazo de, digamos, qué ves vos más en la atención, si es en lo público o en lo privado. Esa Ah, sería bien, bien, la bien. Me pregunta. gustó que me recordaras eso porque es una muy buena pregunta. La has hecho bastante bien. El Estado está medianamente mejor preparado y casi siempre lo hace porque si no quedaría muy pegado. Claro, Primero porque casi siempre sabemos que el Estado, si llega a haber algún inconveniente legal, siempre pierde. El Estado claro. siempre pierde. Ustedes ya se saben eso, ustedes lo Sí, deben sí, sí. saber, ¿no? También desde Ujú. lo Tal cual. administrativo. En cambio, en lo privado, como te conté el ejemplo de esta persona, es una opinión personal lo que voy a dar. Siempre es opinión Sí, sí, personal, sí. cada cual Perfecto. maneja. Porque como dijimos, hay diferentes tipos de autismo, también hay diferentes tipos de personas. Por supuesto. Yo creo que debe haber personas que trabajan en lo privado que son muy buenas personas, no lo dudo. Correcto. Pero siempre el privado se reserva el derecho de admisión, vendría a ser. Se reserva de si tiene ganas de trabajar, si es humano, Ujú. si paga, ¿no? Ujú. Que es una Sí, de las hipótesis que un problema muy sí. grande esto, Ujú. y vos valés, sos un número y valés si pagás. El Ujú. Estado te debe garantizar, Exacto. ¿entendés? El Estado Sí, tiene la sí. obligación de Sí, sí. garantizarlo y lo tiene que hacer. El privado tiene que ver, porque volviendo al tema, perdona que te lleve ese tema, pero No, no, no. ejemplificarlo está bueno. La Dirección General de Escuela y el Ministerio de Educación a este hombre le hicieron una intimación diciéndole que, y él dijo, a mí ustedes no me van a apretar. Dijo hasta eso, porque es privada la escuela. Yo voy a hacer, como soy el director, lo que yo quiera. Y Ujú. no sé cómo quedó, no sé la última información, porque viste que acá esto es esporádico, fue esa noticia y ya vino otra y Sí, la sí, sí. tapó, ¿no? Correcto. Pero bueno, Sí, sí, él, sí. la última respuesta que dio es que él iba a decidir qué hacer y que no iba a aceptar que esos chicos estuvieran en su instituto o su escuela. Sí, sí, Así que sí. el Estado medianamente lo hace porque debe hacerlo, porque puede tener Perfecto. un inconveniente, pero también algunas veces intenta hacerlo, ¿eh? Intenta dentro de sus parámetros, pero también hay Sí, desconocimiento en el Estado. Hay gente que está puesta en algunos puestos y no son específicos para eso. sí, coincido. Te consulto, ¿vos ves o yo, digamos, de las personas que conozco, quizás en un híbrido en atención? ¿Eso lo ves mucho? Digamos, tratan de lo que puedan sacar del sistema privado, que es lo que ellos aportan muchas veces por ser papás trabajadores, y tratar de complementar lo que les falta con el sistema público. ¿Lo ves así? Vamos a referirnos a Argentina primero, porque Sí, en sí, otros países pasan otras cosas. sí, por eso, tanto no En sé. Argentina lo primero que tratan de hacer, que también lo que aconsejo, bueno, hay que tener el certificado único, el CUD, Sí, discapacidad, exactamente, sí, sí, ¿no? ahí Eso también iba siempre, la si pregunta. vos querés ayudar, siempre tenés que asesorar que lo tienen que hacer. Sí o Sí, sí. sí, Eso te avala totalmente. mucho. Bien. No, acá sería al revés. Primero tratan de eh, llegar, o estoy buscando la palabra, ¿no? Como hay tiempo, tenemos tiempo, no quiero decir palabras que no vayan. O quieren acceder al Estado primero. Perfecto. Ajá, Porque también tengo que decir algo y que me encanta siempre defender, hay buenos profesionales en el Estado. sí, Hay sí, muy buenos correcto. profesionales desde el Estado, buenos profesionales. Sí, sí, Algunas veces mejores que los privados, aunque no los crea. sí, Entonces tratan de acceder lo más posible. Porque obviamente. acá entramos en otra cuestión, que ayer lo estuve hablando y me dicen, la primera vez que hay una persona, un profesional que lo dice, hoy lo voy a decir de nuevo,
y hoy va a doler más en la charla que voy a hacer porque va a haber profesionales, así que lo van a tener que escuchar igual, pues soy muy frontal, es que son carísimas, carísimas las terapias. Yo creo que ahora una terapia, tengo que comprobar que no haya cambiado para más, pero hasta hace poco, una terapia sola, por ejemplo, terapia ocupacional, Sí. por mes, 50.000 pesos, una o dos clases al mes, Pensá que el sueldo mínimo es ese hoy en y hay Argentina. otros que Esos tienen son menos, porque totalmente. ¿ustedes creen que la discapacidad o que en este caso el autismo solamente cae en un solo estilo o sistema económico? Hay mucha gente muy humilde que tienen hijos o hijas autistas que no llegan a 20.000 pesos por mes. ¿Cómo podrían pagar una terapia de 50.000? De Posible. ahí surgió por qué armé yo mi Instagram, ¿no? Que doy Bien. muchas ayudas Ujú. gratuitas, doy Sí, absolutamente cantidad de charlas gratuitas en todos los lugares, porque sé que lo necesitan. sí, Doy muchas becas para estudiar en mi curso, en los cursos, o pongo cursos que los papás lo puedan pagar. sí. Yo doy Qué cursos bien. con una información, creo que de primera, con un amor impresionante a muy bajo costo, que no es el tema Total. de ahora. Pero entonces, a lo que vos Sí, decías, hacen híbrido puede ser, pero el que puede, María de los Ángeles, el que puede, el que tiene claro, una muy buena obra social, pero claro. aquel que no tiene una buena obra social, bueno, no llega a lo de Estado, imagínate a un privado, si el privado tiene que darle el 100%. Vos a fin de mes al privado de los 50.000 pesos. Correcto, Entonces saca tu correcto. propia conclusión. Sí, Andá sí, sí. anotando acá, o después cuando veas el video vas a poder Sí, anotar todo. sí, 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 totalmente, totalmente. Ejemplo, vos Sí, podrías pagar 50.000 pesos por mes una terapia sola, una, no, ni no, porque yo, primero que teniendo necesitas dos más trabajos. terapias, exacto, necesitas más terapias, no es con una sola terapia que se asisten a los chicos. Eso es lo que más, digamos, llama la atención. No es que vos vas a un médico, no. Necesitas un montón de especialistas, ese equipo Sí, pero vamos a interdisciplinario que suponer que, nombran bueno, acá. yo digo cuando no hay nivel económico, ¿qué hago yo? Digo, anda una aunque sea. Terapia ocupacional que Claro. abarca mucho, ¿no? Sí, Que sí, para mí es la sí, número uno. Anda una. Tú dices, pero es que claro. no puedo pagar una. Entonces, fíjate si no te está dando la hipótesis que vos estás diciendo, ¿cómo Sí, va a ser el final? Bueno, vos ya has hecho bastante seguro del estudio y sabés que va sí, a sí, sí, apuntar a eso. totalmente, Pero totalmente. bueno, has hecho un Sí, tema tan redondito como un reloj. Te va a sí. salir redondito esto. Sí, 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 más porque Entonces, tengo dos familias cercanas que, bueno, que fueron el puntapié de, digamos, de esta investigación, ¿no? De poder, y además después el sentido es visualizar, ¿no? Y poder ayudar como lo haces vos, a informar, a tener más medios, esa es mi intención y bueno, la tuya es la misma, así que vamos alineados hacia eso. Después hablaste del CUD, que bueno, yo lo había nombrado, una de las principales preguntas, digamos, si se cuenta con el CUD, que hay que, como dijiste vos, hay que ayudar a difundir que tienen ese certificado que le da un montón de beneficios, de derechos, el derecho es un derecho, pero un montón de beneficios que quizá también no lo sepan los papás. Y otra de las cosas cuando se entrega ese certificado, el Estado debería tener la obligación de explicar cómo se accede a las prestaciones. ¿Vos ves que lo hace el Estado? Esa parte de informar a los papás cómo tienen que abrirse, cómo tienen que dirigirse, o los papás tienen que ir por sus propios medios a buscar información. bien, voy a empezar de atrás para adelante. Dale, Los padres tienen que buscar información porque si no, no te la dan. No te dan una buena formación o una buena publicidad del sí, certificado único de discapacidad. Y sí, tenés razón lo que decís vos, no solamente te dan un aval, sino que también te ofrece muchas cosas a favor, ¿no? Que estabas diciendo exacto, vos, ¿no? Muchos sí, ofrecimientos buenos. Porque no está todo en lo mínimo, porque muchos apuntan, ¿no? Yo tengo un hijo con síndrome de Down.
Y lo primero que piensan es lo siguiente, porque también voy a decir que hay padres y padres, ¿no? Por Dicen, supuesto. no, yo le voy a sacar el CUR, así puedo ir y tener viajes en colectivos gratuitos, o puedo entrar a recitales, o a Sí, teatro, o a cines. sí, Pero sí, es sí, mucho más espectáculo. que eso lo que te hace un Sí, CUR, que es exacto, llegar a terapias, por ejemplo, exacto. o que te avale terapias, o que te avale poder tener alguna medicación, Sí, eh, algún totalmente. acceso a terapias no tan convencionales como equinoterapia, no Kinesiología, ¿no? sé, También. ¿eh? Kinesiología también la ofrecen Sí, para... sí, sí, lo que es terapia convencional, todas. Exacto, Yo llamo exacto. terapia convencional todo lo que sean las terapias, entre comillas, médicas, que no me gusta hablarlo, ¿no? O Bien, psicopedagógicas o psicológicas. Eso sí, te da ayuda en todo. Pero a su vez, algunas veces, si vos tenés CUR, hay lugares que te dejan ir, por ejemplo, a no convencionales como zooterapia, equinoterapia, hidroterapia, que bien. son no convencionales, que a vos, gracias al tener el CUR, o también, mirá, que me hiciste acordar ahora pensando todo lo que te podría ayudar el CUR. Hay páginas argentinas muy buenas como Brincar, por ejemplo, que es Sí, www.brincar.org, la de estuve. autismo, o Sí, Apadea, también. Los no, no, estuve no, no, mirando. Apadea no, Panacea, Panacea. Panacea, ambos. Estuve Sí, sí, mirando todos si esos. hace una Sí, mamá, un papá o un familiar, sí, hace un curso que es pago, con el certificado uno de discapacidad de su hijo, le cobran el 50% el curso, por ejemplo. Y que son muy caros. perfecto. Podés hacer un buen curso en Panacea o en Brincar, Sí, que hay muy buenos sí, profesionales, al bien, 50%, por ejemplo. Y es muchísimo. Pues si hay un curso que vale 20.000 pesos, pagas 10.000 nada más. exacto. Y Sí, ya cambia la cosa. Y podés hacer por un supuesto. curso de muy buen nivel, por ejemplo, de muy buen Bien, nivel, que yo he tomado cursos de ahí, por ejemplo, y teniendo el certificado único de discapacidad, le hacen un 50% de descuento. Yo creo que en todas las páginas, teniendo todo. el certificado único de discapacidad, es Bien, importante también comentarlo. Y lo importante que es tener el certificado único, lo importante, porque mirá, ahí sí yo defiendo la cuestión de ir, si vos, desde Ayacucho, donde yo estoy, que está muy cerquita de Tandil, tengo que ir a hacerlo atender a Mar del Plata a un hijo mío, que ujú, tiene, por ejemplo, autismo, y hay un buen ujú, especialista en nutrición, por ejemplo, en Mar del Plata. Si bien, nosotros vamos en colectivo, no pagamos ninguno de los dos, ya tenés un gasto perfecto. menos, ida y Sí, vuelta. sí, Tenés casi 6.000, 10.000 pesos menos. sí. Sí, ya el transporte es uno de los beneficios más grandes que tiene el CUT. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 lo bueno, sabía entonces y hay que aprovecharlo y hay que difundirlo, ¿no? hay Exacto. que, claro, la pregunta que me hiciste, si el Estado lo difunde, no. No, Lo único que lo exacto. difunden un poquito más son las escuelas especiales, que lo primero que te dicen es, Bien, sacale el CUR, cuanto claro. antes, cuanto antes. Sí. Y bueno, y ahora te voy a dar una información que hace muy poquito me lo dio una amiga, es que ahora, que está buenísimo, por favor, porque antes era mucho más Ujú. difícil, lo haces y es para siempre, porque Ah, las mira, discapacidades casi siempre son para siempre. El claro. No autismo, al tienen no la ser una renovación. enfermedad, por favor, es Sí, para toda sí, la sí. vida. Bien. Síndrome de Down es para toda la vida. Discapacidad Ujú. intelectual puede ser para toda la vida si sos severo o moderado. Claro, Bien, porque podés ir claro. mejorando, pero la discapacidad va a estar siempre. Entonces ahora lo Perfecto. haces una vez y creo que no lo tenés que renovar más, que también está bueno. Eso Bien, fue, bien. creo que lo impuso este gobierno, ¿no? De hacerlo una sola vez Perfecto. y, y Yo nada. sabía que se habría prorrogado, no sabía que iba a ser para siempre, Y lo que digamos. pasa es que saltaron muchos papás o muchos terapeutas a ayudar Claro. y eso, ¿no? Y con respecto a esto que vos hablabas de los terapeutas, no sé si hay alguna pregunta y no me quiero anticipar. ¿Tenés alguna pregunta de los terapeutas ahí, algo de eso? Sí, de Bueno, los entonces no, tratamientos, te sí, lo voy a sí, sí, decir sí. cuando me hagan las preguntas. Seguí si querés Y con alguna otra pregunta. termino con el CUT. ¿Vos qué, qué porcentaje ves que tienen el certificado único? ¿Una gran mayoría o no? ¿O No te todavía, quisiera digamos, hay muchas mentir, personas no que no sabría tienen? decirte, pero te No puedo dar sabría. una estimación. Te digo una Sí, estimación,
pero no lo tomes como real, por favor. No, no, Yo creo que está si lo por... pones en Google lo vas a poder encontrar. Bien, ¿Bien? O bien, que bien, puedas preguntar a la CONADIS, ¿no? bien, La CONADIS, sí, el bien. Consejo Nacional de Discapacidad. Yo creo que si vos lo preguntás por correo Tengo electrónico te lo la... van a pasar. No, no, yo Pero te también decía te pueden... si vos sabías en No, no, la sería gente que vos imposible, yo tendría que tratás, estar dentro, pero para mí el 50% como bien, dándole ah, algo positivo, bien, dando bien, una opinión positiva. claro, claro. Bien, Pero bien, falta un esa es la poquito para decir pregunta. eso. No, no, más allá de, claro, a eso apunto, no es que decís, bueno, sí, yo veo que la mayoría, estamos hablando de un 80, noventa No, por ciento lo no, tiene. no. Ojalá, Ah, ojalá. ahí está, Si yo esa me es la llego a pregunta. buscar la información y me la llegan a decir, te la voy a pasar. Ya está, o la busco, la puedo preguntar también. Pero Yo sí, yo preguntaba creo que lo si que la vos pedís manejabas. al CONADIS, no, 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 no Bien, manejo todo, no, no sé está. todo. Pero, pero sí me gusta estar atento a todo eso, ¿no? Cuando Está siempre hay muy una bien. información, siempre me Sí, sí, gusta sí. Bien. bucear por Difundirla ahí. y tenerla, por supuesto, por supuesto. A ver. Bueno, acá está. Un poquito todas las preguntas se van entrelazando con respecto a los derechos, los que estamos hablando. Los tratamientos, ahí vamos un poquito ahí a la parte médica que creo que era el meollo, ¿no? De la hipótesis. Los tratamientos, ¿vos ves que se continúan, los pueden sostener las familias? No, No, ojalá, ojalá. Un sería lo deseo. ideal. Pero como estábamos diciendo, este es un poco que se viene y se deriva de la otra. Primero, vamos a plantearlo en puntos. ¿Lo pueden pagar? No. Entonces hay alguien que lo corta o los deja. Es Claro. más, hubo un problema muy grande en pandemia, cuando se cortaron porque debían hacer virtuales. Hay niños, Virtuales. vamos a hablar ahora del autismo, ¿no? Ahora sí vamos a Sí, entrar sí, en el sí. autismo. Dale. Que deberían hacerse virtualmente y no querían. No querían, no, no, no importaba. Y voy a decir, la calidad es diferente tampoco. No es tan buena como presencial. Sí. Aquella gente que por cualquier cuestión debe dejarlo, ahora sí te voy a decir, en un 80% no lo retoma, porque No, no va a poder económicamente. Sí, es mucho. es mucho. Te diría que debe haber un 30 o un 40% que ni lo empiezan, o porque no saben y no tienen información, o porque, no sé, no creen, o por el famoso duelo también, ¿no? De hacer el duelo, que les cuesta. ¿Qué sería el Entonces, duelo, ¿eh? José? Instruime, ¿qué sería el duelo de esa palabra Bueno, muy bien. Toda persona, eh, después de que le van a decir que su hijo tiene alguna situación de discapacidad, pasa un duelo. El duelo es el siguiente. Es el duelo, lo mismo que una pérdida de una persona, aunque no lo creas, o de una mascota también, porque también nosotros queremos a las mascotas un montón. Entonces, el duelo es el siguiente, lo que pasa, ¿no? Tiene una secuencia ese duelo. Es emocional, psicológico, muy fuerte. Primero es un shock, como si fuese un shock eléctrico de agua fría, un baldazo de agua fría, en la cual no sabes dónde estás parado, no sabes nada. Después de eso, de a poquito empieza a entrar la negación. No decir, no, no, mi hijo no tiene autismo. No, no. ¿Por qué? Porque no se ve. Síndrome de Down es otra cosa, porque el síndrome de Down hay en las facciones de la cara ya se nota, en la cuestión de las manitos y de los pies se nota. Es más, el síndrome de Down puede diagnosticarse anteriormente durante la gestación o antes de la gestación, Exacto, con una punción. correcto, ¿Bien? correcto. Y Sí. ahí te podés ir preparando, pero vos, una persona con discapacidad intelectual o una persona autista, no ves nada, ningún rasgo. Entonces para vos es normal, pero cuando a los 2 años a vos te dicen, o 18 meses, te dicen que ven cosas en tu hijo y que tendrías que hacer un análisis, bueno, empieza la negación, no, no, no es otra cosa, es
que la maduración no viene, que yo capaz que no le he prestado tanta atención, aunque por dentro la mamá sabe cuando pasa algo. Es la primera que sabe. Después de eso viene la culpa. ¿Por qué yo? ¿Será mi sangre? ¿Será mi herencia? ¿Será mis genes? ¿No? Pero a ver, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué el castigo de yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Entienden? Luego de eso viene la depresión. Miren todo lo que tenés que pasar, ¿no? Sí. Puede pasar años también, ¿eh? Yo sé de personas que pasan años o que todavía lo tienen. Después viene la depresión, en que estás tirada porque ya no te podés juntar con tus amigos. Estamos hablando de autismo ahora. Sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque sí. tu hijo puede tener alguna otra inconveniente, entonces, no sé, muerde, pega, tira las cosas, ¿no? Es hiperactivo. Ujú. Entonces vos empezás a dejar de salir, empezás Bien. a dejar de pensar en vos, empezás a no tener una buena relación con tu pareja, ¿no? Empiezan a haber problemas eh, de pareja en todos los ámbitos, desde lo emocional, desde lo de pareja mismo, ¿no? Ya no se ven y empieza a haber cortocircuito. El hombre es muy narcisista, entonces hay parejas que se rompen porque el hombre se va, no soporta a una persona con discapacidad. No porque, bueno, acá hay una dicotomía. Yo iba a decir no porque sea malo, pero si se va es malo, porque vos tenés que amar a tu hijo como sea, ¿no? Y tenés que tener los huevos, porque si te gustó tener, perdóname, total esto queda entre vos y yo, y si lo mostrás la gente se va a reír un poco, soy de hablar así. Si vos quisiste tener un hijo con tu pareja, porque creo que fue deseado, hay que Ujú. bancársela, pero el hombre es narcisista, ¿no? Piensa en Messi, piensa en una doctora, piensa en una abogada, en una maestra, en lo que sea. Piensa en una persona con discapacidad, no, nunca pensás vos que puedes tener una persona con discapacidad. Y después de eso, si tenés la super suerte, tenés la autoestima alta y tenés un buen circuito o un buen escudo de personas que te ayuden alrededor, puede ser que empieces a trabajar en la aceptación, que es el último punto del duelo. Que Bien. casi siempre yo la felicito porque las que están en mi curso o van a mis charlas ya están por ahí. Qué bueno. Le quedan resabios porque yo alguna vez le descubro y empiezo a descubrir, soy Sí. muy perspicaz para eso, soy, no sé si está bueno decirlo, pero soy tan humano que yo me fijo quién me está engañando que dice que ya pasó todo y tiene un poquito de resabio de algo, yo me doy cuenta enseguida. Pero Bien. casi siempre la que empieza a prepararse y empieza a contar, cuando lo empieza a contar es porque de a poquito va sanando, pero el duelo vendría a ser ese, para que sepas, Bien. en todo Los tipo de pasos. discapacidad. Sí, 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 perfecto, perfecto. A ver si. Bueno, pero me hiciste otra pregunta antes, del duelo. A ver, te hice una Creo que pregunta me habías antes. dicho la cuestión de si se podían retomar las terapias y la podían Sí, continuar. Bueno, sí. entonces yo te diría, si trabajamos un porcentaje sin ser estadísticas verdaderas, son Ujú. estadísticas de 26 años, de 25 años que trabajo en discapacidad. Yo te diría que en un 30% hay gente que por el duelo no la empieza o por la capacidad no la empieza. Aquellos que la empezaron, el 80% de ese porcentaje que la empezó, si por alguna cuestión la tiene que dejar, sea económico, de salud o algo de eso, después se le hace dificilísimo volver a empezar. Entonces dice, bueno, sigo, como puedo y ya está. Entran muchos en mi grupo, en charlas gratuitas como doy yo, o esas cosas, como para que le vaya diciendo, pero no es lo mismo, no, Sí, no es lo mismo. Entonces, una de las cosas que yo te diría y que habría que hacer es decirle la importancia de las terapias para que el niño o la niña avance. Estamos hablando de ujú. niño y niña siempre, ¿eh? Sí, 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 Acordémonos. sí. Adolescentes, jóvenes y adultos. Sí, sí, Porque muchos me tenemos dicen, pero todo. José, en la adultez también tiene que ir la terapia, si la necesitas, sí. Claro Claro, que sí, o nosotros muchas veces, o no vamos a terapia alguna vez psicológica nosotros, por o supuesto. algunos. Yo por ahora no necesito, pero uno nunca sabe, uno Sí, nunca sí, sabe. Bien, está perfecto. entonces yo te diría que es importante
trabajar para que el que no la empiece, que la empiece, no importa la edad, cuanto más avanzado se empieza, no hay tanta permeabilidad psicológica o permeabilidad de las neuronas. ¿Cuál sería, si vos me hicieras una pregunta relacionada con cuál sería la edad justa para empezar? Lo antes posible. Si vos a los 18 meses tenés sospecha, a los 18 meses tenés que empezar. Y si después no tiene nada, hiciste una terapia de colaboración, porque son herramientas que ayudan, ¿no? Correcto. En estimulación temprana se llama lo que se denomina control del niño sano. Es solamente control del niño sano, vos lo llevás y hasta podés ver una intencionalidad de alguien que le guste, no sé, más los puzzles, más los libros, y vos después apuntás ahí. Yo con mi sobrina lo hice, por ejemplo. Perfecto. Ella cuando yo la llevé, que mi hermana me decía, pero mi hija no es discapacitada ni es loca, no necesita, vamos a hacer un control del niño sano. Ella lo primero que hizo gateando fue directamente un libro. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, plin, le empecé a regalar libros desde chiquito. Actualmente está leyendo El Conde de Montecristo, 1700 páginas. Y leyó todo de Totalmente. Harry Potter. Bueno, yo apunté por ahí, ¿no? Entonces descubrís cosas. Sí, sí, eso nos pasa como padres, ¿no? De ir buscando en los hijos no sé si las habilidades, no sería la palabra, sino además de Intereses. aptitudes, intereses, deseos, exacto, exacto. Lo he hecho, pero no nos vayamos por el tema porque hablo mucho. No, Bueno, seguimos. Bueno, los equipos interdisciplinarios que hablamos. Bueno, vos lo que me lo contestaste de alguna manera también, que no es tan no, pero se puede completo. hablar, y es importante, se puede hablar más de eso si querés. Te puedo decir Ah, alguna otra cosa de los equipos transdisciplinarios. ¿Tenías alguna sí, eso pregunta en sí. sí o querés que te No, diga yo? digamos, la encuesta por la hipótesis apuntaba que eran completos o no, pero si me podés Ah, dar bien, muy otra. bien, muy bien. En los únicos lugares donde hay equipos transdisciplinarios completos son en las escuelas especiales y en algunos hospitales. Bien, O ya tenemos que ir a lugares privados, ¿no? bien. Que ahí sí puede haber un lindo jugo, pero ¿cuánto te sale ir si las terapias salen 50.000, cuánto te saldría ir a un lugar privado donde tenés todo? Que tenés terapia Muchísimo. ocupacional, fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, neuróloga, nutricionista. ¿Cuánto te sale por mes? No me ¿Y quiero eso ni en la imaginar. parte pública se puede obtener? En ¿Sabés, la parte digamos, que pública se hay obtienen? algunos hospitales, por ejemplo, el Garrahan, eh, Bien, Favaloro es privado, pero bueno, viste la ideología no, del Hospital Favaloro, que es por la hermosa, ¿no? fundación, Que quizá. colaboran. No Bien, sé, el Fleni y no sé algún otro, pero en algunos, mientras vos vayas con alguna obra social o con el CUD, puede ser que haya. bien. Cuando hay, suele ser completa. En algunas escuelas especiales, por ejemplo, donde yo trabajo, está bastante completa, pero faltaría, por ejemplo, no hay psicólogo, se reemplaza con psicopedagogo, y no hay, por ejemplo, neurólogo o fisiatra o kinesiólogo, que debería haber en una escuela especial. Pero está bastante completo. ¿Se trabaja bien interdisciplinariamente? De nuevo te digo. Volvió la vaca, Bien. ¿no? Dice la vaca. No sabemos. Y eso sería Yo fundamental, ¿no? la experiencia que tengo en mi escuela Sí. es que suelen ser muy cerrados. Por ejemplo, no, yo muchas veces por mi conocimiento y por mis años que tengo ahí adentro, que estoy hace 23 años, soy casi uno de los más viejos que queda, me gano el lugar yo porque me lo gano. Pero, por ejemplo, en una reunión del equipo transdisciplinario o interdisciplinario, no puede ser que nos llamen al docente de aula, que es el que está con el niño. No te llaman si vos no te imponés. Yo me impongo. Yo le digo así, en el momento, y lo digo así, en el momento que haya una reunión de un alumno mío y no me llaman, hago una nota a inspección educativa o a la dirección general de escuela. A mí me van a llamar, y no sé con qué miedo, creo que me avisan primero a mí que a todos los demás, que a los papás. ¿No? Pero Bien. yo me lo hago ganar. Pero si vos sos Sí, una sí. persona que recién entras en educación y no sabes mucho, trabajan, hay algunos que faltan, hay gente que no leyó un legajo, por ejemplo.
Pero eso está en la humanidad, como yo digo, en la humanidad de uno y si te gusta en lo que trabajás. Entonces, Totalmente. son, para cerrar el tema, ¿son necesarios equipos interdisciplinarios? Como el pan de cada día, como el pan Bien. de cada día. Y hay alguien más que no integran, que deberían integrar, que son a las familias. ¿Por qué no integran a la familia? A ver, que siempre lo digo yo, de cualquier hijo, tengan o no tengan discapacidad, ¿quién sabe más sobre esa persona? ¿Quién está en las 24 horas del día? La familia. Y no te llaman para una reunión. Escuché eso que cuando que le preguntaste a una mamá si intervenía en la terapia, si estaba presente, y la mamá dijo que no. Y bueno, como dijiste, tiene que estar, te tienen que dejar ver lo que están haciendo con tu hijo, ¿no? Como Sí, vamos a cuando suponer que no te vamos a dejen una estar pediatra. adentro. La verdad Sí, que dije, no te tienen que sí. obligar, porque la forma de trabajar, que alguna vez es buena, para que no Mm, se distraiga el nene, es que vos no claro, estés dentro. no Pero esté tiene que haber presente. una Claro. ventana en donde vos veas, y si no hay ventana porque trabajan de una forma que no quieren que haya ninguna excursión, tiene que haber una cámara y vos una pantalla Ah, de computadora viendo que están. Porque, por ejemplo, si están trabajando con muchos chicos y a tu hijo ah, no le dan bola, si se sientan y lo dejan estar sentado y vos no sabés qué están haciendo, ah, ¿no? Si lo maltratan, sí, entonces vos tenés que saber, tenés que estar claro. ahí. Sí, Pero sí, bueno, sí. son muy necesarios los equipos interdisciplinarios, pero se debe trabajar con la familia, si no, no sirve. Bien, bien. Y entre ellos tener una buena comunicación, como decís vos. Total. Ni hablar. Es que si Perfecto. vos le das bolilla a la familia va a tener una linda comunicación con vos y van a estar agradecidos. Es fácil, Claro que sí. una Sí, cadena. sí, sí, totalmente. Totalmente. Eso con esta, una de las familias que son jovencitos los papás, con Alejandro, que estuvo en una de tus charlas. Digamos, ellos hablan mucho y bueno, siguen los consejos y siguen las sugerencias y es muy rico. Yo vi que ellos estaban muy interesados y eso me parece que yo la vi a mí hace poquito, que es a la nena de ellos, y vos ves que está bien, está cuidada, se ¿Y siente cómo no bien, va a incluso estar le bien si hay decía, una buena comunicación y ellos sí, hacen lo que les dicen los terapeutas totalmente, y los terapeutas sí, harán lo que dicen los papás? sí, Eso te iba a decir yo. El punto final de la cereza del postre es que la nena o el nene va a estar bien y va a adelantar, que sí, es lo básico, que es lo que sí, buscamos. exacto, exacto, el objetivo, totalmente. Claro, A ver, es el objetivo. bien, a ver, un poquito con otra pregunta, igual vamos a ir llegando a a muchas cosas que me vas a decir. Los lugares, digamos, los lugares comunes, las escuelas, los hospitales, digamos, ¿están adecuados? ¿Vos sentís, más las escuelas podríamos decir, las instituciones, vamos a poner algo más genérico, si están adecuados para los niños, para estos niños? Y a la mitad, te diría yo. Ah, No sabría bien, decirte, puede ver que algunas escuelas sí y otras no, pero con el aporte bien. algunas veces más de la cooperadora que de otra cosa. Bien, no sé si del Estado hay tanto aporte. Imagínate que hay algunas escuelas que se llueven o no tienen Claro. comida o no tienen la pintura, la que les pasó todo eso. Imagínate si van a tener, por ejemplo, juegos para trabajar transdisciplinariamente. Ahí Exactamente, te pues, la voy a responder, pero muy fácil. sí, Van a tener una sala sí, sí. Y multisensorial, también, como por decís vos, ejemplo. La escuela mía la tiene, pero la hizo la cooperadora. claro, Ahora claro. una sala multisensorial debe estar $500,000, 1.000.000. Seguro, seguro. Y como decís Y vos, la con escuela otras nuestra prioridades, la tenía cerrada hasta cuando llegué yo. Me quería morir. no La tenían escuché eso que lo cerrada, dijiste. lo dije. Lo escuché. Sí, 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 Entonces, me llamó. los recursos, en algunas hay, y yo te diría que y no sé, en un 35, en un 40%, en un 60% no hay recursos verdaderos y específicos, porque ahora estamos hablando de autismo. Son Claro, recursos específicos, como exacto. recursos específicos para la parálisis cerebral. No puede ser que no tengan, por ejemplo, un baño adaptado para personas que vayan con silla de ruedas. Porque no Claro, solamente los chicos con parálisis cerebral, si un chico se quiebra y tiene que ir a la escuela con silla de ruedas,
cómo va hacia el baño. Sí, Y sí, tenga la apertura de la sí, sí, puerta y sí. el marco sea del tamaño para que entre en la silla de ruedas. Y hay alguna escuela que no lo tienen. No lo tienen. Correcto, No tienen correcto. no tienen ni las barandas y no tienen las rampas en escuelas. Si no hay rampas en la escuela o en las calles, imagínate. Claro, Entonces, para claro. mí faltan recursos. Sí, sí, además, por ejemplo, lo que decís de rampas y eso, muchas veces yo veo que tienen dificultades motrices también, que ahí hablamos de la kinesiología, un poquito de todo eso, Claro que sí. que falta eso, ¿no? Que falta ayudar. Y a ver, un poquito quería hablar sobre, como decís vos, no la inclusión, que es una palabra que no te gusta, que ya lo sé, y explícamelo, porque bueno, lo escuché de otro lado, y hablamos de la diversidad, ¿no? Eso me encantó, esas dos palabras, digamos, para trabajarlas. Bien. Una viene de la mano de la otra, aunque no lo Ujú, creas. correcto. Bueno, actualmente, y ahora te voy a decir otra nueva, que es un poquito mezclada, Ah, que queda mejor. dale. Nosotros vivimos en un mundo neurodiverso, no de diversidad, sino neurodiverso. Tu forma de pensar es diferente a la mía. Entonces hay millones y millones de formas de pensar y Exacto. de que funcione nuestro cerebro. Entonces tenemos que empezar a hablar de neurodiversidad, porque Bien. tampoco la educación no es homogeneizar. Antes era eso, ¿no? Correcto. Con otra idea de educación, donde todo tenía que ser igualito. Sí, sí, sí. Ahora se tiene que hablar de la neurodiversidad, ¿no? La importancia de reconocer diferentes formas de percibir, de pensar y de actuar. Si estamos hablando que hay diferentes tipos de géneros, ¿no? Emocionales, físicos, bueno, en el cerebro pasa lo mismo. Tenemos que hablar que hay muchísimas formas de pensamiento, entonces tenemos que hablar de un pensamiento neurodiverso. Y si hablamos de un pensamiento neurodiverso, deberíamos hablar, eso el otro día lo estuve deduciendo, una información que no le ha dado en ningún curso ni en ninguna charla, la voy a anotar para decirlo hoy, porque ya me Ujú. acordé y ahora me va a gustar dar la charla esta noche. Anotalo, Debemos anotalo, José, armar no te olvides. aulas neurodiversas, no aulas Qué bueno. inclusivas. Debemos cambiar aulas inclusivas por aulas neurodiversas. Me Bien. encantaría que fuese así. Hablar de aulas neurodiversas, que todos tienen diferentes pensamientos y diferentes formas de acceder al aprendizaje. Y es riquísimo eso. Es súper Totalmente, rico, totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, José, ¿por qué siempre vos en tus charlas decís que no crees en la inclusión? No creo en la inclusión por lo siguiente. Antes de la integración. Lo primero que se habló fue sobre integración en la historia de la discapacidad. Vamos a integrarlo. Bueno, claro, sí se integraban y eran un número dentro, ¿no? El alumno número 24, punto, y estaba ahí. No molestaba porque era un niño precioso, vamos a hablar de esa época, ¿no? Que había muchas personas, hablo siempre de personas primero, con síndrome de Down. Ah, divino, José, divino se porta. Vamos a abrir la carpeta y tenía solamente puesto el día y no hizo nada. Ay, pero se porta tan bien, está integrado, está integrado. Sí, está integrado, pero no le diste nada de atención. Fue algo que estuvo sentado ahí y se portó bien. Entonces se empezó a hablar sobre inclusión. No, debe ser inclusiva, ¿por qué? Porque lo debemos incluir dentro de toda la variedad y debemos darles herramientas para que trabajen. Pero está media camuflada esa inclusión y es integración, porque está sentado ahí José, autista ahora, como una planta o como un cuadro dentro del aula. Vamos a hablar, ¿querés que hablemos más apuntando lo tuyo? Sí, Un sí. adulto en un trabajo, que Ujú. esté, que sea, que esté incluido, miren para qué, 6 horas, sello nada más, porque es lo único que puede hacer. Nadie le habla, nadie le dice si quiere tomar un vaso de agua, nadie le dice o lo invita a una cena de compañeros. Ah, no, porque él no come cierta comida.
a salir a tomar algo? Ah, no, porque él le molestan los ruidos. ¿Y por qué no armamos algo, si queremos incluirlo, y hacemos una cena en una casa y que él lleve la comida que él pueda comer y que pueda llevar los auriculares o que hablen despacito? Vos, si yo te diría esto, una persona que desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, porque ustedes trabajan bastante horario corrido en Capital, Sí, ¿no? sí, sí, Vamos a sí, hablar de Capital. sí. O no sé, de 8 a 4, no sé el horario que hacen, no 8 a importa. 5 hacemos. Estamos Pero ahí. está desde que llega al trabajo hasta que se va, sellando papeles y nadie le habla, ¿está incluido? No, no, No. no. Entonces debemos hablar de convivencia, porque convivencia es convivir, viene de convivir, de vivir con. Y vivir con es vivir desde el otro, verlo al otro, como la nota, ¿no? Ojos que no ven, ¿o no? Que yo hice una nota Sí, en mi página. sí, la tengo acá ¿Nosotros anotada. vemos o miramos? Una pregunta que yo hago. Sí, sí, ¿Oímos o escuchamos? Porque escuchamos. son diferentes esas definiciones. Sí, Entonces, para totalmente. mí, vivir con es darle participación, es Bien. incluirlo. Si quiero usar la palabra incluir, es hacerlo parte. Conmigo. Debemos hacer Claro, parte de esa persona de uno. exacto, ¿Entendés? exacto. Sí, Entonces, porque es uno de mis dichos, que a vos te gustan los dichos o las frases que yo digo, porque un sí. diagnóstico no es igual al pronóstico. Haber escuchado. El Totalmente. diagnóstico no es igual al pronóstico. El pronóstico vos no sabés hasta dónde puede llegar a la persona. No. Uno nunca lo sabe. Entonces, debemos ver, como empecé yo esta charla, a la persona, no a la etiqueta. No es un número para un certificado, no es un número para un CUR, no es un número para atención en un equipo transdisciplinario. Es María de los Ángeles, es Andrés, es José, es María, es Luciano, es Modesto, Bien, ¿no? bien. Personas. Perfecto. Entonces, Personas. yo creo que si nosotros, y fíjate cómo te cierro, no sé si tienes más preguntas, pero te voy a hacer el cierre a esta entrevista, o vos después querés dar una conclusión, lo que armemos una conclusión, ¿cómo voy a cerrar con lo que empecé, ¿no? Que es la cuestión de que no nos olvidemos que enfrente tenemos una persona, y como persona tienen todos los derechos que empezamos a hablar al principio. Y Bien. que si lo consideraran como persona, no habría problema para las terapias, no habría problemas para los equipos y no habría problemas para que puedan estar dentro de un aula neurodiversa. Preciosa, preciosa tu conclusión. Un poco me respondiste, que era la última pregunta que tenía con respecto a la sociedad como somos, ¿no? Y ahí me lo estás respondiendo. Si realmente cambiamos la forma de pensar, todavía yo creo que no, que todavía nos falta mucho. La manera de hacer ver es que difundamos, que hagamos ver todo esto, todo lo que podemos ayudar. Así que muchas gracias, José. Y bueno, esto lo vamos a trabajar, lo voy a trabajar en mi tesis. Obviamente que te voy a dar una copia y para que lo puedas difundir y esta entrevista, si también lo querés hacer, lo querés poner en tu Instagram, donde, en todas tus redes. eh, Bienvenido, bienvenido. Yo lo voy a compartir también con la facultad, con mis compañeros, profesores, y seguramente hagamos algo más en la facultad, como te dije, que me encantaría, pidiendo permiso obviamente a mis profes, y quizá podemos hacer algún nexo, algún lazo para más familias, para ayudar más. Así que bueno, agradecida por esta oportunidad, y me gustaría que se difunda mucho más lo que haces, porque estás ayudando mucho, y que, bueno, que esto siga, que esta, ¿no? Como digo yo, que lo hablamos con Ale, con mi compañero, que todo es un arbolito, una información va a 5 personas, y de esas 5 se va abriendo el árbol y llega mucho, llega a muchos lados más. Así que se trata de eso, me parece. Esa es mi humilde mirada.
No Mirá sé lo si que me querés hiciste acordar y te voy a terminar terminar con algo una más frase vos. para que termine. Al Ujú, arbolito que vos hiciste. Te voy a terminar con ujú. una frase de Galeano, hermosa. Dice así: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Hermoso. Entonces, es eso, ¿no? Nosotros desde pequeños lugarcitos, ¿cómo podemos Exacto. empezar a cambiar todo esto? Así que espero que te haya servido. Así Gracias, es. me encantó la entrevista. Creo que fue súper Gracias. importante. Por favor, voy a querer todo el trabajo porque es muy bueno Sí, para, no solamente para difundirlo, que lo puedo difundir yo también con muchas personas que lo pueden necesitar, sino que me va a dar también a mí reconocimiento e información para yo también poder hablar de esto para otro momento. Así que, y bueno, y estoy abierto, voy de a, acuerdo. me voy a comunicar ahora, primero agradecerte, María de los Ángeles, y ahora le voy Gracias a a hablar vos. a todos tus docentes que te van a escuchar Bien. este video, que estoy abierto para alguna clase presencial, ir allá, o virtualmente dentro del aula mediante una Bien. pantalla, y por Zoom Perfecto. hacemos alguna clase para todos y de cualquier tipo de Qué lindo. discapacidad, sobre todo del autismo. Así que me ofrezco profundamente para hacer esto, le agradezco, te agradezco, y bueno, vamos hablando la transmisión, ¿no? Dale, gracias, mil gracias, José. Un placer. La verdad, muy, muy emocionada por haber hecho una entrevista, pues la primera que hago. Así que bueno, mi primera entrevista con una persona tan cálida, como te dije, que tenés calidad y calidez, las dos, esas dos condiciones que fueron lo que más me llamó la atención. Y bueno, tu Instagram, que fue, digamos, el punto de partida y la apertura y bueno, terminar con esto, con el cierre de mi carrera y con esa ayuda a la tesina. Así que bueno, gracias. Esa sería mi última palabra. Hacia vos. No, gracias a vos, María de los Ángeles, y bueno, y que esté haciendo esto para toda la familia. Así que muchísimas gracias.